Hola mis gamers, yo soy Galmart y hoy te muestro dónde comprar todos tus videojuegos de Xbox aquí en Polvos Azules. Y antes de continuar con el video, mis amigos, te recomiendo que visites la tienda de nuestros amigos de Hans, donde vas a poder encontrar consolas como la flamante Nintendo Wii, la Nintendo Switch, la PlayStation 4, el modelo FAT, el modelo Pro, la PlayStation 5 también. Para toda la comunidad de Xbox también tiene los nuevos modelos, la serie S, la serie X, que también es bastante buscada, y amplio stock de videojuegos nuevos, de segunda, bastante repertorio de mandos, nuevos lanzamientos. La verdad que todo lo que quieras buscar lo puedes encontrar aquí, y todo con absolutamente garantía, y acepta todas las modalidades de pago, y es más, si vas de parte de este colaborador te pueden dar tu regalito también por tu compra. Así que puedes ubicarlos en Polvos Azules, el primer piso, pasaje 22, tienda 4041. Ahora sí, continuemos con el video, mis amigos. ¿Qué tal, mis amigos? Muchas gracias por seguir a su amigo Galmar semana a semana aquí en su programa, mostrando las mejores alternativas en cuanto a videojuegos y consolas. Y el día de hoy me encuentro aquí en Polvos Azules porque ya varios de ustedes de la comunidad de Xbox me había estado pidiendo dónde comprar los videojuegos de Xbox a buenos precios aquí en Polvos Azules, ya que hace rato mostrábamos bastante de PlayStation y Nintendo Switch. ¿Valió la pena? Ha valido cada maldito segundo. Pero hacía falta un video netamente de full Xbox. Así que el día de hoy vamos a entrar aquí a Polvos Azules para mostrarte dónde puedes comprar tus videojuegos de todas las consolas de Xbox a muy buen precio aquí en Polvos Azules. Ah, caray. Eso sí me interesa. Así que no perdamos el tiempo y acompáñame a visitar esta gran tienda aquí en Polvos Azules. Y bien, mis amigos, acá me encuentro con Jimmy del Rincón de Huitro. ¿Cómo estás, mi brother? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Cuéntame por qué el Rincón de Huitro, Jimmy. Esa es una excelente pregunta. Bueno, Buitro es una chapa que me pusieron mis amigos de Más Gamer, gente que conocí hace años, y me bautizaron con Buitro en grupo de Más Gamer, gente también de grupo de Wilson Podcast, y que antes yo pertenecía también. Era la época ochentera de los Thundercats, ¿no? Claro, también, porque yo también soy así, soy contemporáneo contigo, así que lo conocemos. No somos tan viejos, ¿ah? ¿Qué pasó? Vamos a... Ahora, cuéntame, aquí en Polvos Azules la gran mayoría de tiendas vende PlayStation y Nintendo Switch. La gran pregunta es de tu tienda, ¿por qué Xbox? Esa es una excelente pregunta. Bueno, ¿por qué Xbox? Primero porque Xbox es la marca que yo también la tengo, uso, la tengo desde la primera Xbox. Compré en su misma época junto con PlayStation, que competían, y era poco conocida, solamente pocas personas lo tenían, y en realidad era una estupenda superior consola. Bueno, de ahí y fui pasando también a la 360, a la One, y cuando me animé a abrir mi propio negocio, traje eso, pues, ¿no? Dar a conocer todo lo que Xbox puede dar, y que no todo es Play, ¿no? Que no todo es PlayStation, ¿no? Que también hay otro mercado muy bueno que es del Xbox. Y bueno, yo me caracterizo, por, como tú sabes, en traer productos que así nomás cualquiera no trae, y para que vean que Xbox tiene mucho, hasta más que dar que la propia PlayStation. Claro, incluso pues creo que la Xbox, pues la serie X es una de las mejores consolas actualmente, pero ¿qué es lo que un usuario de Xbox puede encontrar aquí en tu tienda? Mira, pueden encontrar los últimos títulos. Siempre me trato de traer los últimos juegos para que la gente que tiene su Xbox pueda también gozar de lo último sin necesidad de esperar largos tiempos o quedarse sin poder usar esos juegos que salen de moda, ¿no? Los últimos títulos de moda, y los trato de traer al instante para que puedan disfrutarlos, ¿no? Como Excelente. por ejemplo, aquí puedes ver el Hot Wheels Unleashed, el Rider Republic, el Crazy Trilogy, Far Cry 6, Assassin's Creed Valhalla, y otros títulos como Halo Infinite, que es un gran título también exclusivo de la consola Xbox. Claro, para la gente que quiere el juego en físico, pues, ¿no? Claro, el claro, juego en sí. físico. Entonces vamos a hacer un breve recorrido Jimmy, de Perfecto, algunas perfecto, cosas. claro. Y ahora cuéntame, Jimmy, por este lado de acá yo veo un montón de repertorio de mandos, y mandos raros de Xbox, ¿ah? Sí, que no he visto, sobre todo este de Star Wars. Miren qué bonito. Cuéntame acerca de ese mando. Este mando es de Xbox, de la saga Star Wars Squadron Limited Edition. Es la marca, no me equivoco, de Control Gear. Y lo que le caracteriza ese mando es que te viene con un pedestal de carga, ¿no? O sea, el mando te incluye el pedestal de carga, la batería y el mando alusivo a Star Wars Squadron, ¿no? O sea, aquí en tu tienda pueden encontrar cosas exclusivas de colección. Claro. Creo
que es muy obvio que sí. Hace poco también traje el mando de referente a la nueva serie que ha salido sobre Boba Fett. Traje también mandos especiales también de esa línea con pedestal de carga y volaron al instante, así como el mando Elite de Halo. Sí, claro. Incluso por acá tienes el del Forza, ¿no? Del Horizon, que fue uno de los mejores juegos, pues, ¿no? Claro, referente a juego ícono de autos, referente de Xbox, un título referente de Xbox, ¿no? Caballito de batalla. Sí, y ahora coméntame entonces, Jimmy, ¿qué precio tiene este mando de Star Wars y el de Forza? El de Star Wars lo estoy dejando en 800 soles y el de Forza Horizon 5 lo estoy dejando en 340. 340. Y también tienes aquí el del aniversario, ¿no? De los 20 años, ¿no? Así es. ¿Qué precio tiene? Este está aquí? 380. 380. Y miren, acá también tiene este Elite Serie 2 de Xbox. ¿Ese qué precio tiene? Está costando 800 soles. Es el Elite 2, revisión 2, ojo, ¿ah? Ya. Tú sabes que el Elite 2 tuvo una primera versión que tuvo algunos problemas, ¿no? Y salió una segunda revisión que se caracteriza por tener el nombre del lado izquierdo, con esa raya verde alusiva, ¿no? Que esa es la edición 2, la revisión 2, que es la Claro. mejor, la que presenta menos problemas, ¿no? Sí, incluso, y por acá tienes también los Recon, ¿no? Por ejemplo, yo había visto bastante Recon, pero de PlayStation, pero nunca había visto de Xbox, ¿no? Claro, Cosa que hay acá, ¿no? esta es la línea de Turtle Beach que ahora se lanzó de pasar de audífonos, ya sacó su primera línea de mando, que son los mandos Recon, con botones especializados también para configurar el sonido, ¿no? Como puedes ver acá, configuración de sonido, muteo y todo eso. Es un mando cableado, súper ergonómico, muy cómodo. Es cableado, ¿no? Es cableado. ¿Y qué precio tiene? Este está costando de 320 soles. Y acá también tienes los audífonos Recon para la Xbox también, ¿no? Estos son unos audífonos económicos. Tú quieres tener un producto de calidad, ¿no? Designado para Xbox. Tenemos esta opción. El precio económico está solamente 70 soles. 70 soles. Y miren, vamos a pasar por acá. Y miren el gran repertorio de mandos de Xbox que hay. ¿Para qué te digo que no, sí? Coméntame de estos mandos, Jimmy. Sí, Ah. yo veo acá mandos bastante raros, ¿no? Ah, Como, sí, bueno, tengo, por ejemplo... el de Space Jam, miren. Sí, tengo las ediciones de Space Jam de Xbox, ediciones especiales. Tienes el Gun Squad y el Twin Squad. También tienes el mando... Esa es de la última película, Exacto, pues, ¿no? referente a la última película de Space Jam New Legacy. ¿Y qué precio tienen? Se está costando 400 soles, cualquiera de los dos. 400 soles. Y miren, por este lado ya tiene estos que son tipo camuflado y bastantes de colores que hay por aquí. ¿Qué precio tienen estos mandos de Xbox? El camuflado está costando de 300 soles, el Electric Ball también igual, el Blue también y el White está costando 280. 280. O sea, ¿se podría decir que el blanco es el más económico? El blanco y en color negro vienen a ser los más económicos, ¿no? Es mientras más raro, como se dice, es el color o la exclusividad del skin, más caro es el mando. Un precio razonable. Ahora, absuelve un poquito mi duda, ¿no? Disculpa un poco la ignorancia. Pero uno de los problemas que yo tenía con la Xbox es de que a cada rato tenía que estar poniéndole pilas, ¿no? Porque se descargaba, Claro. ¿no? Pero aquí veo que tienes como una especie de baterías, ¿no? Bueno, si tú quieres olvidarte de las pilas, o estás golpeando tus pilas con una piedra cada vez cuando ya no te quieren dar, puedes pasar a la opción de tener baterías, ¿no? Unas baterías recargables que se cargan mediante USB directamente al mando. A eso se le llama estrategia. En ese pack puedes ver que viene con dos baterías recargables. Cada 20 horas cada batería te da un tiempo de juego de 40 horas, ¿no? 40 horas. Sí, ese es el que le doy a la gente que vea tu video, 150 soles. 150 soles. 150 soles. ¿Y este accesorio de aquí abajo qué cosa es? Este accesorio en particular es bien buscado, es el pedestal de carga. Ah, caray. Eso sí me interesa. Cuando salió la Series X, se comentó una anécdota, cuando salió la Series X, mi señora viajó a Estados Unidos a traerla, pero no encontró. Ya. Y encontró eso que se trajo, fui los primeros que trajo mandos de Series X yo, aquí. Entonces traje también estos pedestales en su momento en colores, color azul, color negro. Porque normalmente uno con el cable conectaba el mando Exacto, acá no, y en este pedestal de carga tú colocas el mando y con el cable USB a la consola y va cargando y de una forma elegante para tu setup. ¿Acaso no lo viste venir? Para que se vea mejor, ¿no? Claro, le da más estética en tu mueble, Claro, pues, ¿no? para que tu setup se vea más elegante, ¿no? Sí, claro. claro. Para que no esté con los cables sueltos. Y esto de aquí también son cargadores, ¿no? Claro, es un pedestal de carga con luz LED indicativa, ¿no? Para dos mandos y te incluye dos baterías también.
Es un Dual Slim Ultra, es bien delgado, tanto para mandos de Xbox One. Todos son para mandos de Xbox One y mandos de Xbox Series. Y luego por este lado, Jimmy, mira, tienes aquí estos mandos, me imagino que son licenciados, Claro. pero son de Nacon, ¿no? Sí. Y de PowerA. Coméntame de estos mandos. Bueno, estos mandos son licenciados, tú me lo has dicho, ¿no? También tienen el sello designado para Xbox. O sea, no son cualquier cosa, son mandos autorizados, ¿no? Es la marca Nacon, que en este especial se caracteriza por pasar el sonido de Dolby Atmos, ¿no? Es económico, un mando cableado con sonido 3D y te viene con un cable de 3 metros para mayor comodidad, ¿no? O sea, Bastante sí, largo. bastante largo, sí. ¿Y qué precio tiene este de aquí? Ese está costándote 230 soles. 230 soles. Así es. Y luego pasamos por este, Y miren. tienes el PowerA, el Spectra, que es un mando que se caracteriza por tener colores, full RGB le dicen, ¿no? ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Gigawatt! Alusivo, mira, todo el mando puedes ver que tiene luces neón que van cambiando. Y tú puedes programar qué clase de luz o color particular quieres que tenga. O sea, en la noche se debe ver espectacular, Así es, pues, un ¿no? mando cableado que se ve bien bonito, bien chévere. Y tiene nuevos colores, ¿no? Esta es la edición 2, porque esta es la segunda edición que ha salido. Ah, ya. ¿Y este qué precio tiene? Esta está costando de 280 soles. 280 soles. Y luego Jimmy nos ha sacado también un mando. Ah, ya. Miren que vamos a ver. Esta es una antigüedad, pero Sí. muy valorada, ¿no? Para los coleccionistas. Este es el mando de Minecraft, el modelo Creeper, ¿no? Acá puedes verlo. Aquí está. Es un mando que está en perfectas condiciones, lo estoy vendiendo. Miren qué bonito, ¿ah? Tiene todo lo referente al mando, ¿no? Porque generalmente lo encuentras, pero no lo encuentras con su tapita original, ¿no? Esta es la tapita original del mando referente a Minecraft. ¿Y Está qué en precio tiene perfecto- este de Este lo acá? estoy vendiendo en 300 soles, está en muy buen estado, está en 9.5 de 10, si es que ves. Nunca abierto, ojo eso, nunca abierto. Ahí está con su sello de seguridad, Sí, pues, ¿no? está en muy perfecto estado. Y ahora pues infaltable pasar ahora a las consolas de Xbox que también encuentras aquí en su tienda El Rincón de Huitro. Vamos a empezar con esta, la serie S de Xbox. ¿Qué precio tiene esa? Esto lo estoy colocando en 1000, para la gente que ve el video, 1680 soles. ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Gigawatt! 1680 soles. Buen precio, ¿ah? Buen Esta es precio. la última edición con la nueva presentación, ya que ahora van a venir así, pues, ¿no? Con el paquete de Fortnite y el paquete de Rocket League, es un paquete que te da unos puntos y unos skins exclusivos, ¿no? Para ambos juegos. Ah, caray. Eso sí me interesa. Y luego pasando por acá, bueno, la infaltable, la serie X, pues, ¿no? Que también puedes encontrar aquí en El Rincón de Huitro. Coméntame, Jimmy, ¿qué precio tiene la serie X? La aquí en tu serie tienda? X, para la gente que vive, la dejo en 3080 soles. 3080 soles, ¿ah? ¡Madre de Dios! ¿Qué? ¡Gigawatt! Miren, chicos, ha recontrabajado de precio, Sí. ¿no? Y miren esta edición. También aquí puedes encontrar la edición de Halo. This is Spartan 117. Can anyone hear me? Over. Miren, de 1 tera. Ahí está. Qué bonita edición. Coméntame, Jimmy, ¿qué precio tiene esta de aquí? Esta la el precio es de 3.850 soles. Te viene ya incluido el juego dentro, el juego de Halo Infinite y con el mando alusivo con skin exclusivo referente al juego, ¿verdad? Como lo puedes ver. Esta se va a provincia, por eso que está así ya casi en vuelta. Ya. Es el nuevo dueño. Incluso, pero todavía siempre traes, ¿no? Sí, Estos sí, no hay modelos. problema. Cualquier consulta ahí, Galma va a poner mi número, cualquier consulta pueden comunicarse conmigo y se puede mandar vía todo el Perú. Así que no hay ningún problema. Y por si acaso también aquí en El Rincón de Huitro vas a poder encontrar la Xbox One X. Miren, aquí tiene una en caja. Esta es un poquito anterior, pues, ¿no? A la serie X. Coméntame, Jimmy, ¿qué precio tiene esta de aquí? Esta lo estoy dejando precio ya para que se lleven en 1.300 soles. 1300 soles y viene completa, todo, Sí, ¿no? con caja, todo, mando en perfectas condiciones, la consola está en muy buen estado, consola de 1 terabyte, no se van a arrepentir, esta es la consola más potente de la generación anterior, es una compra que no hay pierde. Esta era la que competía con PlayStation 4, pues, ¿no? Esta es Y superior a una PlayStation 4 Pro, porque Sí, ya que claro. esta sí te brindaba 4K 4K, reales, ¿no? 4K reales. Cosa que la PlayStation Pro no llegaba a eso, pues, ¿no? Rescalaba. Aparte que este también funciona como un centro multimedia que también reproduce películas en 4K, cosa que no podía hacer la... Sí, la verdad que de quitarse el sombrero, ¿no? La Xbox. No hay pierde una Xbox One. Es una pieza clásica, es lo que es. Pero ahora coméntame de esta belleza, miren, nunca la había visto, la Project Scorpio Edition. Coméntame un poco de esta consola. Esta consola es la edición limitada por lanzamiento, ¿no? Cuando salió la Xbox X,
es la Project Scorpio Edition. Bueno, el primer modelo exclusivo que sacó en la época del lanzamiento de esta consola de la serie X. La tengo aquí en esta oportunidad a un excelente precio también, hasta 1.500 soles. 1.500 soles. La consola está en perfecto Completa. estado, completa. Mando original, también alusivo al Proyecto Scorpio, viene con su skin alusivo al Proyecto Scorpio. Y continuando con el video, miren mis amigos, aquí tiene el expansion card. ¿Qué dijo? ¿Qué cosa? ¿Qué cómo? ¿Qué? Coméntame, Jimmy, ¿qué cosa es esto? Bueno, esta es la expansión para que puedas ampliar la memoria de tu Series X, ya que recuerda que la Series X viene con un disco sólido, ¿no? Interno, y también este vendría a ser un disco sólido también de forma externa, que aguanta los juegos optimizados, ya que ellos corren a una mayor velocidad, y si tú quieres guardarlos en un disco duro estándar, no vas a poder reproducir los juegos. O sea que si yo me compro un disco, voy a poner un ejemplo, un Seagate, un Seagate 3.0, ajá, vas a poder almacenar juegos de Xbox One no optimizados para series, juegos retro de la primera Xbox y juegos de Xbox 360. Ya. Esos juegos vas a poder reproducirlos desde esos discos duros 3.0 Ya. sin ningún problema. Esta información vale millones. Pero si tú quieres pasar un juego optimizado de Series X que te corra a 120 FPS, un ejemplo, el Doom, ajá. si no tienes esto, si no lo pones en esto externo, no van a correr. Ah, no van a correr. Claro, los discos duros externos 3.0 te van a servir para almacenar los juegos, pero no vas a poder correrlos desde ahí. Vas a tener que estar pasándolos a tu memoria interna, y de ahí vas a poder correr. O sea, Entonces, tendría que ser un chambón, mejor exacto, dicho, ¿no? tendrías que Un estar, trabajazo. pasando un juego, pasarlo, guardarlo en una memoria externa 3.0 y después jalar otro juego que quieras jugar. Y si te quieres evitar todo eso de estar limitando tu espacio de juegos, podrías comprar esto y ahí ya te olvidas de esos problemas, ¿no? Aquí comienza la fila. Claro, sí, miren, a cambio acá de frente los podría correr desde el mismo disco. Exacto, tanto para Xbox One Series X o S. Claro. Tienen ambas. Y miren, y ahora pasando por este lado, vamos a ver los videojuegos y obviamente aquí en el rincón de Witro vas a poder encontrar amplio stock, miren, de juegos de Xbox. Incluso Steelbooks, como este de aquí, el Doom, qué bonito este de aquí. ¿Qué precio tiene ese? Bueno, este Doom está reservado hasta 80 soles, es el Steelbook de Doom Eternal. Es un pedido de un cliente. Ahí también puedes ver el Doom Slayer Collection, claro. que viene en gran cantidad de títulos. ¿Y ese qué precio tiene? Este está costando 160 soles. 160 soles. Sí. Miren, incluso también tiene ahí un Hellblade. Miren qué bonito. ¿Qué precio tiene ese de Este aquí? hardcover está costando 130 soles. 130 soles. Incluso ahí está el Borderlands, que normalmente yo lo he visto para PlayStation, ¿no? Esta Pero ocasión lo tengo así usado, está costando 60 soles. 60 soles. Ah, también puedes encontrar Sí, aquí tengo juegos de algunos segunda. títulos de segunda, algunos. Sí. No- Ojo, y también el Crash, que ahora pues la firma no ya pasó, Mascota. la mascota ya pasado a ser de Xbox, ¿no? ¿Qué precio tiene el Este está Crash? costando 150 soles. 150 soles. Miren, también tiene el Far Cry, el Gear 5. ¿Qué precio tiene el Gear 5? 120. 120, el Like a Dragon, miren, este que viene en Steelbook, qué bonito. ¿Qué precio tiene este de aquí? Este estoy dejándolo en 130 soles. 130 soles. Y el Halo Wars 2, ¿qué precio tiene? 130. 130. Y por si acaso, también aquí en el rincón de Witro puedes encontrar Nintendo Switch y PlayStation, Así ¿no? es, también. Vendemos todos los títulos de todas las consolas, así como todas las consolas también, tanto de Nintendo y Sony. ¡Qué buen servicio! No me limito solo a Xbox, también vendo todas las consolas. Tienes amplia variedad, pues, ¿no? Así Tienes es, amplia, así es. o sea, se puede decir que es una buena tienda porque vendes de todo, ¿no? Vende de todo, pero siempre mi fuerte remarcado es Xbox, ¿no? Es Xbox, ¿no? Incluso tiene los títulos exclusivos, el Ratchet & Clank. Por ahí también vi que tenías el Demon Souls. Sí, el último Sí. Uncharted que acaba de El llegar. Returnal también tenía, pues, claro, ¿no? el Que King of también- Fighter también que acaba de salir. Sí, y todo también, lo miren, último también. sí, de Switch, también tiene ahí el Mario Kart, también tiene Nintendo Switch. Ediciones especiales, Sí. como Shin Megami Tensei, figuras, también me caracterizo para traer figuras, como este de Dark Souls, Sí, ¿no? una Neo Geo Mini. Una Neo Geo Mini, Sí. figuras, siempre. Ahorita estoy caído, me has agarrado un mal momento, Alma, ya cuando llegue a mercadería te paso la voz, pero siempre me he caído. Por ejemplo, ahí tienes, por ejemplo, el Warhawk de Halo, el último que Sí, queda. miren ese. Traje muchas esa figura de figuras para la Halo. campaña navideña de frente a Halo. Y volaron, creo, ¿no? Sí, la comunidad Sí. de Xbox está fuerte ahora, te diré, ¿ah? Ahora sale bastante Xbox. ¿Y cuánto está un una Nintendo Switch aquí en tu tienda? La Neon está costándote 1.800 soles. 1800. ¿Y una Play 5 cuánto está aquí en tu tienda? Lectora 3.500 soles. 3500 soles. Americana.
Muy bien, Jimmy, entonces con esto hemos hecho un breve recorrido y hemos enfocado bastante de Xbox para toda la comunidad de Xbox. Este muchacho me llena de orgullo. Ahora vamos con preguntas importantes. ¿Haces envíos a Lima y para la gente de provincia que también quiere comprar una Xbox? Claro. O que lógico en provincia es un poco más difícil de conseguir. Claro. ¿Cómo podría hacer para que tú le envíes la Xbox y te la pueda comprar? Bueno, pueden comunicarse a mi número, ya que Galmar va a poner mi número en pantalla. Escríbanme al WhatsApp. Generalmente escríbanme bastante al WhatsApp, ya que por chat del Facebook a veces se demora en llegarme los mensajes. Siempre por WhatsApp. Pueden encontrarme en Facebook como El Rincón de Huitro y también mi número el 954-179990 por si Galmar se lo olvida ponerlo. Pueden comunicarse conmigo, hago envíos a todo Lima y provincia de lo que ustedes deseen, tanto consolas de Xbox, PlayStation 4, PlayStation 5, Switch o lo que ustedes deseen. ¿Lo envías por Olva? Envío por Olva, Chalon o la línea cual usted, el cliente, llegó a coordinar con él y cuál le conviene más a él, yo la mando por ahí. Y todo con garantía, ¿no? Todo producto sale con boleta, su garantía de 12 meses, ya que son productos de distribuidor. Excelente. Yo voy a dejar aquí abajo en la descripción también todos los datos aquí del Rincón de Huitro. Ahora vamos con la siguiente pregunta. Modalidades de pago. Claro. O sea, ¿qué modalidades de pago aceptas aquí? Bueno, acepto transferencias vía de Banco Interbanco, Continental, BCP, Yape, Plin también. Ya. Y también acepto tarjetas de crédito también. También tarjetas de crédito por si acaso. Y ahora una pregunta súper importante es, Jimmy, ¿dónde la gente te puede encontrar? Bueno, estoy aquí en el Centro Comercial Polvos Azules, pasaje 19, tienda 15, block 51. Generalmente estoy de las 11 hasta las 7 de la noche, de lunes a domingo. Bien difícil que descanse un domingo, porque soy una hormiguita, pero sí. Escríbanme antes de venir, por favor, para que no haya ningún problema. Sí, y escríbanle porque normalmente él está atendiendo, entonces es un poco difícil contestar el teléfono, Claro, ¿no? claro. ¿No? Ya saben, esta es mi tienda, aquí van a encontrar lo último y novedades siempre de Xbox, primero aquí. Y bueno, los espero. Así es, mis amigos, entonces vamos a dejar todos los datos aquí en la descripción y desde acá nos despedimos. Muchísimas gracias por seguirnos. Gracias. Suscríbanse a mi canal, activen la campana y síganme en mis redes sociales, en Instagram, en Facebook y en Twitter. Y nos despedimos desde aquí, desde Polvos Azules, en el Rincón de Huitro. Gracias, mi hermano. Gracias, hermano.